Bueno, em, ahí deben continuar viendo la presentación. Básicamente el tema de hoy es la primera parte de la inferencia estadística, es la estimación, ya que la inferencia estadística va a consistir de dos ramas principales, que es la estimación por un lado y la prueba de hipótesis por otro lado. Em, Entonces, en esta primera parte de la estimación, considero que es probablemente la parte más sencilla, así que usualmente la abordamos antes de la prueba de hipótesis. Pero básicamente la inferencia estadística se va a referir al procedimiento a través del cual nosotros vamos a poder llegar a conclusiones acerca de una población con base en la información que se obtiene a partir de una muestra de esa población. Y entonces la idea es que nosotros tomemos una muestra, es decir, una parte de esa población de interés para calcular un parámetro que no conozcamos de la población de interés. Un parámetro va a ser una medida representativa, por ejemplo, la media de esa población. Pero como no vamos a conocer la población total, pues lo vamos a calcular a partir de una muestra, como lo pueden ver aquí en la imagen. A ver si puedo usar esto. No, no es esto. No, no esto. Bueno, aquí sí. Como vamos a obtener la muestra, a partir de la muestra vamos a usar un estimador, que es una fórmula típicamente, para calcular nuestro valor del parámetro. Y puede haber muchos ejemplos, pero un ejemplo típico sería calcular la media de una población. En este caso sería la media de la edad de los pacientes internados en un hospital en un determinado año. Y para esto, pues se examina una muestra de los registros a partir de la cual vamos a calcular la edad promedio de esos pacientes. Entonces, para cada uno de los parámetros que a nosotros nos interesen, donde recordemos que a cada valor característico de la población le vamos a llamar parámetro. A cada valor, como la media, como la varianza, como la desviación estándar, todos estos son parámetros de la población. Entonces, para cada uno de los parámetros que nosotros estudiemos, vamos a tener un valor que nos interese y es posible calcular estos valores mediante dos posibilidades. Uno, por una estimación puntual, donde calculemos solamente un valor, y otro mediante una estimación por intervalos. En una estimación puntual, solamente vamos a calcular este valor numérico y lo vamos a calcular a través de esta muestra. En la estimación por intervalos, normalmente vamos a calcular dos valores que nos van a representar al intervalo posible de valores y esto va a ser con un grado de confianza. Y se considera pues que este intervalo de confianza va a incluir al parámetro por estimar. Entonces normalmente hay que elegir cuál va a ser nuestro estimador. Entonces, es conveniente que nosotros identifiquemos desde ahorita las palabras estimación y estimador. Estimación va a ser el proceso por el cual vamos a calcular y el estimador va a ser la fórmula que vamos a usar o el proceso que vamos a usar para hacer este cálculo. Entonces, los estimadores generalmente, les digo, van a ser una fórmula y nosotros podemos tener un estimador para cada caso. Va a ser un estimador para la media, un estimador para la desviación estándar, etcétera. En este caso aquí se muestra el estimador para la media de la población. Nada más que se representa así como X con gorrito porque es la media de la muestra, ya que solamente tenemos acceso a los valores de la muestra.
y esto va a ser igual a la sumatoria de cada valor contenido en esa muestra dividido entre el número de elementos de la muestra. Entonces ustedes ya conocen la fórmula para calcular la media de una muestra y este se va a usar como un estimador para la media de la población. Tal vez les parece trivial, pero aquí hay que considerar que cuando hablamos de la muestra, eh, nosotros podemos considerar que el valor es exacto porque lo estamos calculando directamente, pero cuando hablamos de la población, realmente no podemos saber si el valor que calculamos a partir de una muestra realmente es similar o idéntico al valor que obtenemos nosotros, o sea, si el valor que obtenemos de la muestra se parece o no al de la población. Nosotros quisiéramos que sí, y a veces esa es la única posibilidad que tenemos, pero realmente no tenemos la certeza. Ok, entonces, nosotros también vamos a tratar de usar un estimador insesgado. Esto es un estimador que nos permite calcular el valor real del parámetro que nosotros querramos de la población. En este recuadro azul nos muestra el parámetro teta, por poner algún ejemplo, y su estimador va a ser t. Pues bueno, hasta ahorita como que suena bastante trivial, pueden imaginarlo, pero hay que tener en cuenta que siempre son diferentes la población de interés y la muestra con lo que estamos trabajando. Son dos cosas diferentes. Además, ahora también hay que tener presente que una cosa es la población muestreada, que es la población de la cual nosotros obtuvimos una muestra, y otra cosa es la población objetivo, que es la población a la que nosotros le pretendemos hacer una inferencia. Por lo tanto, hay dos poblaciones que pueden ser las mismas o no y que normalmente quisiéramos que así fuera. Ese es el objetivo, pero a veces no es posible que la población objetivo y la población muestrada sean los mismos. Y en estos casos, pues la inferencia estadística no se puede llevar a cabo o aunque se lleve a cabo, las conclusiones no resultan apropiadas. Entonces, les digo, idealmente queremos que nuestra muestra sea de la población objetivo, pero si no hacemos bien el muestreo, no es así. Resulta que nuestra muestra pertenece a una población, pero no necesariamente es la población objetivo. Entonces, para eso necesitamos emplear métodos de muestreo que sean apropiados, que sean muestreos estadísticos y que sean apropiados para nuestro estudio. Por lo tanto, vamos a tener muestras o muestreos que sean estadísticos y que sean no estadísticos. O también se les puede llamar muestras aleatorias y muestras no aleatorias. Entonces, la validez de nuestros procedimientos estadísticos va a depender de que la inferencia estadística se haga a partir de muestras aleatorias o muestras estadísticas. Sin embargo, esto no siempre es posible, como les mencionaba. A veces las muestras no son verdaderamente aleatorias y de hecho a veces no es posible tener muestras aleatorias o incluso a veces no es recomendable tener muestras aleatorias y aún así se puede hacer algo. Por ejemplo, cuando se trabaja con animales de laboratorio, por ejemplo, con ratones, no haces realmente un muestreo aleatorio real sobre todos los animales que existen, sino que te centras en los que te puede dar el proveedor. Entonces, aquí se muestra una imagen que compara las muestras aleatorias y las no aleatorias, donde las aleatorias nos permiten seleccionar individuos al azar y nos permite hacer una inferencia válida acerca de la población.
Vamos a tener muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Todos estos son muestreos válidos y son muestreos que nos permiten hacer esta estadística apropiada. Típicamente el más conocido y el más usado es el muestreo aleatorio simple. Sin embargo, algunos de los otros también se pueden emplear. Por otro lado, a la derecha tenemos las muestras no aleatorias. No todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y pueden generar sesgo y conclusiones no generalizables. Entonces, hay también varios tipos de muestreos que no son aleatorios, como el muestreo por conveniencia, el muestreo intencional, el muestreo por cuotas, entre otros. De hecho, estos que les pongo aquí no son todos los que hay, pero son tal vez algunos de los más importantes. Entonces, hay que tener presente esto y simplemente considerar que a veces, por ejemplo, cuando se eligen los más accesibles, también tiene que ver con que pues es simplemente lo que hay, ¿no? Y pues hay que tener también esto en cuenta a la hora de hacer los análisis. Pues bueno, les había dicho anteriormente que a veces en la estimación puntual, pues no hay mucho que hacer, simplemente calculas el valor de la muestra y supones que, pues, que se acerque al valor de la población. Pero cuando nosotros hacemos una estimación por intervalos, tenemos que asignar un grado de confianza. Entonces, por ejemplo, para calcular el intervalo de confianza para la media de una población, tenemos que, por un lado, suponer que necesitamos elegir cierto nivel de confianza, que puede ser un 99% de confianza, un 95%, un 90%. Normalmente esos son relativamente aceptables, pero preferiblemente se elige del 95 para arriba. Entonces, por ejemplo, podemos partir de que un grupo de investigadores quieren estimar la media de una población que sigue una distribución normal y para ello se extrae una muestra aleatoria de individuos y calculan el valor de X, al cual se utiliza como una estimación puntual de mu. Recuerden que mu es la media de la población y X con gorrito es la media de la muestra. Entonces, aunque el estimador de mu tiene las cualidades de ser un buen estimador, sabemos que no es posible esperar que X con gorrito sea igual a mu. Entonces, vamos a estimar un intervalo de confianza para la media. Por lo tanto, si elegimos un 95% de confianza, podemos calcular varias muestras con un 95% de confianza y no todas van a ser iguales. Si se fijan en esta gráfica, puede ser que tengamos 5 muestras diferentes y cada una va a tener una media diferente. Y sí, todas van a ser cercanas, pero no van a ser idénticas. Y todas van a caer probablemente adentro de lo que sería la distribución normal de los datos de esa población. Y todas se van a acercar, algunas más, algunas menos, a la media de la población. Entonces, pues hay que tener esto presente. Entonces, en esta figura se muestran 5 posibles muestras con 5 X con gorrito, de X1 con gorrito hasta X5 con gorrito. Y esas se acercan a mu. Como elegimos el 95% de confianza, pues los datos caen de mu alrededor de más o menos 2 desviaciones estándar. Y tenemos cierto grado de error, que va a ser alfa entre 2 en cada región de los extremos. Entonces, bueno, para calcular un intervalo de confianza se puede hacer con este ejemplo, donde nos interesa obtener la estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población y se toman 10 individuos, esa sería nuestra muestra, se determina el nivel de la enzima en cada uno y se calcula una media de 22. También sabemos que sigue una distribución normal y una varianza de 45. Y deseamos estimar el valor de la media de la población, que es mu.
entonces elegimos un intervalo del 95% de confianza. Así nuestra fórmula queda como X con gorrito más menos 2 por sigma de X con gorrito. Y esto sería la media de la muestra más menos 2, que es nuestro índice de confianza, por la desviación de, de la distribución de muestreo. Cuando es sigma, subíndice X con gorrito, es la desviación de la distribución de muestreo. Y recuerden que nosotros ya hemos trabajado con las distribuciones de muestreo anteriormente. Entonces, simplemente se sustituyen los valores. ¿Por qué 2? Porque elegimos 95% de confianza. Y si vimos la diapo anterior, para el 95% de confianza son 2 desviaciones estándar hacia abajo y 2 hacia arriba. Por eso se eligen 2. La distribución de muestreo es básicamente el error estándar de este valor. Entonces sería 22 más menos 2 por, tenemos aquí la varianza de 45 entre 10, que es n, y eso se le saca la raíz cuadrada. Entonces, seguimos manteniendo el más menos, y esto significa que al final vamos a un valor, restarle lo que está a la derecha, y en otra instancia sumarle el que está a la derecha. Y esto nos va a permitir tener el valor de la izquierda y el valor de la derecha del intervalo. Entonces, eso nos dice que la media de nuestra población con el 95% de confianza va a estar entre 17.76 y 26.24. Básicamente es lo que se hace. Y bueno, la fórmula de la estimación por intervalo sería esta: el estimador puntual más menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Y esto típicamente sería cuando se realiza a partir de una distribución normal con varianza conocida, entonces usamos Z. Z por el error estándar. Y esto de Z de 1 menos alfa entre 2, esto viene de el punto de la distribución donde se encuentra el valor crítico. Y ahorita vamos para ya darle una explicación. Entonces, bueno, a nuestro coeficiente de confiabilidad va a depender de con qué nivel de confianza nosotros queremos hacer nuestro cálculo. Pues bueno, ¿cómo interpretamos el intervalo de confianza? Hay dos formas de interpretarlo. Si lo interpretamos de forma probabilística, esto tiene que ver con que si nosotros hiciéramos un muestreo muchas veces de una misma población con distribución normal, 100 por 1 menos alfa por ciento de todos los intervalos de esa forma van a incluir a la larga la media de la población mu, donde 100 por 1 menos alfa sería por ejemplo, si elegimos el 95, sería el 95%. Y de manera práctica también lo podemos interpretar como que cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal con desviación estándar conocida, existe 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza de que el intervalo calculado contiene la media de la población. Y bueno, a ese fragmento de la fórmula que está después del más menos le llamamos precisión, o también margen de error. Entonces, por ejemplo, si un fisioterapeuta desea estimar con 99% de confianza la media de fuerza máxima de un músculo, supone que los valores de dicha fuerza muestran una distribución normal con una varianza de 144. Una muestra de individuos, que serán 15,
participan en el experimento y presentaron una media de 84.3. Entonces tenemos que resolver ese intervalo. Pero primero vamos a ver el 99% de confianza para calcular cuál sería nuestro índice de confiabilidad. Entonces, el porcentaje de confiabilidad se denota como 100 por 1 menos alfa y eso va a ser igual al 99 por el 99%. De ahí despejamos 1 menos alfa. Entonces, ahora calculamos alfa. Alfa va a ser 1 menos 0.99, eso es 0.01, y alfa entre 2 es 0.005. Entonces, 1 menos alfa entre 2 es 0.995. Así, cuando nosotros busquemos en la tabla Z, buscamos a 0.995 y eso le va a corresponder a Z 2.58. O sea, para 99% le corresponde Z 2.58. Y ahora sí, hacemos el resto. La estimación puntual es 84.3 más menos 2.58, que es el índice de confiabilidad, por 3.0984, que es simplemente raíz de 144, que es 12, entre raíz de 15, y eso nos da el 3.0984, y todo esto nos va a dar un intervalo de 76.3 a 92.3. Entonces, con un 99% de confianza, la media va a caer aquí. Y bueno, así vamos a hacer los intervalos para la media. Entonces, básicamente, ese es un procedimiento para calcular el intervalo cuando conocemos la desviación estándar de la población. Si se fijan en el problema, nos da la desviación estándar de la población y a partir de ahí calculamos el error estándar, sabiendo también el tamaño de la muestra, que sería el caso 1. Ahora, a veces se desconoce la media de la población y también su varianza. En esa situación no podemos calcular Z porque desconocemos sigma y tenemos que usar la varianza de la muestra. O sea, tendríamos que tener todos los datos de la muestra para calcular la varianza de la muestra. Y también puede ser que el tamaño de la muestra sea mayor que 30 y entonces la confianza de que la desviación estándar de la muestra se aproxime a la desviación estándar de la población es bastante alta. Y entonces en el caso 3 se procede como en el caso 1. Entonces, para el caso 2, donde tenemos la dificultad de no conocer la varianza de la población y tener un número pequeño de elementos en la muestra, tenemos lo que nos dice el recuadro. Para muestras pequeñas, tenemos este otro procedimiento, gracias al trabajo de Gosset, que es la distribución T de Student o distribución T, que básicamente es seguir el mismo procedimiento anterior, pero en vez de utilizar Z, vamos a utilizar T. Y la fórmula es esta. La distribución T, así como la distribución Z, también tiene ciertas propiedades. Su media es 0, es simétrica respecto a la media, en este caso es igual que a Z. Tiene una varianza mayor que 1, por lo tanto es más achatada que Z. Va de menos infinito a más infinito. Y también es una familia de distribuciones. Es menos espigada y tiene colas más largas, pero se aproxima a la distribución normal cuando n-1, que es los grados de libertad, se aproxima al infinito. Es decir, cuando la muestra es grande, T se parece a Z. Y aquí se ven la comparación entre distribución T y distribución Z. Por eso, cuando la muestra es grande, en vez de usar T, podemos recurrir a Z también, ya que van a ser muy similares ante una muestra muy grande. Y bueno,
Para los intervalos de confianza con la distribución T, básicamente va a ser lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a tener un estimador más o menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Nada más que la fórmula ahora va a decir más menos T de 1 menos alfa entre 2 y desviación estándar entre raíz de n. Pero por lo demás, pues es lo mismo. Y ya conocen ustedes las tablas de T y de Z. Entonces vamos a usar las tablas correspondientes. Entonces ahora cuando nosotros tengamos un problema que nos pida calcular un intervalo de confianza, tenemos que decidir si vamos a usar Z o T. Y aquí está este diagrama de flujo que nos dice que primero tenemos que decidir si la población está distribuida de manera normal. Si sí, lo más probable es que tengamos que usar Z, pero todavía no es un hecho. Tenemos que preguntarnos ahora si el tamaño de la muestra es grande. Si sí, lo más seguro es que usemos Z. ¿Conocemos la varianza de la población? Si sí, definitivamente usamos Z. Si no, aquí tenemos una dificultad. Si no conocemos la varianza de la población, se nos dificulta usar Z. Podríamos usar Z si calculamos la varianza de la población a partir de la muestra. O usamos T, usando la fórmula de T. Mayormente vamos a preferir usar Z, porque además ya sabemos que la muestra es grande. Entonces, si acá decidimos que la muestra no es grande, aunque la población tiene distribución normal, ahora nos debemos preguntar si conocemos la varianza de la población. Entonces, en estos casos de la muestra pequeña, si sí conocemos la varianza de la población, podemos usar Z, porque la población es normal, aunque la muestra es pequeña. Pero si no, entonces debemos usar T forzosamente, porque no conocemos la varianza de la población. Y tenemos otro grupo de posibilidades. Cuando la población no se distribuye normalmente, ahora nos debemos preguntar si el tamaño de la muestra es grande. Si sí, nos preguntamos si conocemos la varianza de la población. Ahora, si la muestra es grande, recordemos el teorema del límite central que nos dice que si la muestra es mayor de 30, entonces T se va a acercar a Z. Por lo tanto, usamos Z. Y cuando no, cuando la muestra es pequeña, ahí sí no podemos decidir qué usar. Mayormente significa que se van a usar otros métodos que todavía no describimos. Entonces, en general aquí va a ser o se usa Z o se usa T. Y en general T va a ser solamente cuando la muestra sea pequeña, aunque la población sea distribuida normalmente, pero sobre todo si no conocemos la varianza. Y en todos los demás, Z. Aquí les puse otra imagen para un poco más explicativa y las fórmulas que se van a usar para la media, cuando es más o menos el mismo diagrama, un poco más explicado, para que lo puedan usar para estudiar. Luego, para los intervalos de confianza, ahorita hemos visto que sirven para calcular el intervalo de una media de una población, pero también podemos calcular el intervalo para una varianza o el intervalo para la proporción de una población o para la diferencia entre la media de poblaciones o proporción de poblaciones. En fin, intervalos hay para muchos tipos de parámetros de la población. Pero en general a nosotros los que más nos va a interesar es para una media o para la diferencia entre dos medias. Porque cuando nosotros comparamos dos poblaciones, a veces queremos calcular si una tiene una media mayor que otra. Entonces, cuando hacemos eso,
es útil restarle a una la media de la otra. Y en ese caso, calculamos un intervalo entre diferencias de medias. Y bueno, aquí vienen en esta tabla las fórmulas que se van a usar. Pero básicamente, si se fijan, el procedimiento es el mismo para el intervalo. Solamente cambia la fórmula que se emplea. Y la tabla va a ser la misma también. Entonces va a variar un poco el procedimiento, pero en general podemos decir que si podemos calcular el intervalo para la media de una población, podemos calcular todo tipo de intervalos. Y bueno, aquí les voy a poner unos ejercicios. El primero va a ser de identificar algunos conceptos de los que ya vimos y vienen en la presentación, pero también los complementan. También estos problemas se resuelven con la tabla Z, ahí especifico, y también son con el ejemplo que viene aquí en la presentación. Más adelante viene uno con la tabla T, otro más, y luego les pongo la fórmula para un intervalo de confianza de la diferencia entre la media de dos poblaciones. En este, como ven, la primera parte del estimador viene la media de la población 1 menos la media de la población 2, más menos Z1 menos alfa entre 2, y eso multiplicando a sigma 1 cuadrada entre N1 más sigma 2 cuadrada entre N2. Eso serían las desviaciones estándar de las poblaciones y los tamaños de las muestras. También, para poblaciones que no sean normales, igual podemos usar el teorema del límite central y suponer distribución normal, o también usar distribuciones T. Y acá vienen las fórmulas para estos cálculos, cuando las varianzas de las poblaciones son iguales o cuando las varianzas son diferentes. Vamos a hacer unos de ejemplo también. Y aquí también viene el diagrama de flujo para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Y aquí enseguida vienen algunos ejemplos también para realizar, bueno, unos ejercicios de las medias de dos poblaciones. Entonces, son varios ejercicios a realizar. Pienso que podemos realizar como ejercicio conjunto, tal vez el primero de cada caso, y enseguida ustedes realizarían el resto de los ejercicios para entregar. Pero antes quiero ver si hay alguna duda hasta ahorita. ¿Cómo van, chicos y chicas? Ok, muy bien. Aquí lo importante, en realidad, no sé si les pareció eso, pero a mí, yo así veo esta parte del curso. En realidad, el cálculo como tal no es tan complejo, es bastante simple, pero lo que hay que tener siempre en cuenta es que hay que distinguir cuando se refiere, por ejemplo, a la media de una muestra, que es X con gorrito, y cuando se refiere a la media de una población, que es mu, cuando se refiere a la varianza o a la desviación de una población, que es sigma, y cuando se refiere a la de una muestra, que es S. También cuando se refiere al error estándar, que es raíz de S entre N. Entonces hay que distinguir esas diferencias entre la notación porque no son triviales, significan cosas diferentes. Significa si el dato lo vamos a tomar de la muestra o de la población.
Y también eso tiene implicaciones en si vamos a usar tabla Z o tabla T. Entonces esos pequeños detalles conceptuales son importantes y es donde puede entrar tal vez que tengamos que tener cuidado. Entonces, bueno, chicos, me surgió un problema. Resulta que se me juntaron las entrevistas de admisión de posgrado con la clase. Entonces no me puedo quedar mucho más, no me puedo quedar más tiempo ahorita. Así que les voy a pedir que vayan haciendo por lo menos los ejercicios de la parte de la media de una población, por favor. Y ya la próxima clase continuamos con los otros ejercicios y el otro tema. Y también yo mientras voy calificando sus exámenes.